Luzmeli, gracias por compartir con la audiencia de esta semana tu reporte en primera mano desde Venezuela, después de varios años de ausencia física, sobre lo que está ocurriendo en tu país 7 meses después de la caída de Nicolás Maduro. ¿Qué aire se respiran en estos días en las calles de Caracas, en los barrios, en los mercados y también en los corrillos políticos del gobierno y de la oposición, si es que hay alguna oposición activa en Venezuela? Sí, estoy de regreso en Caracas después de un buen tiempo que no podía venir a mi país y pude entrar hasta el momento lo que he estado recorriendo los barrios y distintas zonas, tratando de un poco de entender qué es lo que está percibiendo la gente, ¿no? Y puedo decirte que hay como unos sentimientos y emociones ambivalentes. Por una parte, esta expectativa que se creó el 3 de enero, eso ha ido decantándose, o sea, ha ido reduciéndose. Los niveles de desaprobación del gobierno salen en las encuestas, pero también salen en el día a día, en las palabras de las personas. Esto además se agudizó mucho más a raíz de la gestión del gobierno sobre el doblete sísmico que hubo el 24 de junio en una zona del litoral central. Como directora de Efecto Cocuyo, vos y tus reporteros y periodistas pueden ejercer su trabajo en libertad, se mantienen los bloqueos contra los medios de comunicación. Siguen los bloqueos de los medios de comunicación independientes. Hay una leve apertura, ciertamente la hay, pero fíjate que en este momento en el que estamos hablando han transcurrido unas horas desde que se instaló oficialmente esa mesa de acuerdo entre un sector de la oposición y la dictadura. Uno de nuestros reporteros fue tomado, le obligaron a entregar su teléfono celular y además le borraron toda la información que allí tenía y la amenazaron con llevarla a la sede de la policía militar, que es uno de los cuerpos policiales más identificados, donde mayores casos de tortura se han producido. Entonces, es decir, se puede, pero no tanto. ¿Y cuál ha sido el impacto de la amnistía que decretó el régimen de Delcy Rodríguez? Salieron de la cárcel todos los presos políticos, quedan algunos o muchos, y los que fueron excarcelados están completamente libres. Fíjate que también en eso hay sus bemoles. Todavía quedan más de 600 personas privadas de libertad dentro de las cárceles por razones políticas. Eso ha sido denunciado ampliamente por las organizaciones de derechos humanos. También dentro de las personas que se acogieron a la ley de amnistía que estaban privadas de libertad, muchas no han recibido libertad plena, entre esos varios periodistas que siguen teniendo que presentarse ante un tribunal. Y además de esto, pues según los voceros oficiales, 12.000 personas se vieron beneficiadas de la ley de amnistía porque estaban judicializadas en distintos niveles, lo cual te da a ti una leve indicación de los niveles de represión masivos que había en el país. Esa represión masiva ha ido mutando poco a poco a una especie de represión un poco más selectiva, ¿no? Hay unos presos que evidentemente son presos de alguien porque no se les permite acogerse a ciertos beneficios. ¿Cómo se vive la secuela y el impacto de la tragedia de los dos terremotos que ocurrieron casi de manera simultánea en la zona norte de Venezuela? ¿Se han contabilizado las víctimas, los desaparecidos, los damnificados? ¿Hay alguna estrategia de reconstrucción en marcha? Hubo como dos zonas cero, una zona cero que es la más fuerte, que está ubicada hacia el litoral central a unos 20-25 minutos de Caracas, donde está el aeropuerto principal del país, muy cerca de Caracas. Ahí se produjo una zona cero en donde fueron más de 180 de los edificios afectados que colapsaron. Las últimas cifras que ofreció el gobierno eran de más de 6.000 personas muertas. Duraron bastante tiempo para actualizar esa cifra. Hay un censo que hizo el gobierno regional de esa zona que reporta aproximadamente 1.500 desaparecidos. Por lo tanto, la estimación que se hizo inicialmente era que posiblemente las víctimas mortales trascendían las 10.000 personas. En este momento en esa zona ya hay remoción de escombros. Evidentemente no hay posibilidades ni siquiera esperanza, aunque mucha gente todavía tiene esperanza de que se encuentren personas con vida,
pues ya eso parece que no es imposible, y lo que está haciendo la gente es buscando que sean rescatados los cuerpos para poder darle sepultura de acuerdo con sus creencias. Pero también en la capital de Caracas, en la zona hacia el este, en una zona de un municipio que se llama Chacao, que es un municipio de clase media, aquí también se colapsaron 3 edificios, 4 edificios, hubo también una cantidad de muertos, pero la gestión de la alcaldía fue distinta, y en este momento, por ejemplo, la alcaldía está atendiendo a todas aquellas personas cuyas propiedades fueron afectadas por el doble sismo, para que puedan reparar sus viviendas, porque bueno, también hay una afectación en aquellos que, aunque no perdieron la vivienda completamente, pues sus casas quedaron destrozadas en muchos casos. ¿Quién gobierna Venezuela hoy? Luzmeli, la presidenta Delcy Rodríguez, el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, los militares. ¿Quién manda hoy en Venezuela? Hay una troika que está tutelada por Estados Unidos. Esa troika está integrada por Delcy Rodríguez en el Ejecutivo, su hermano Jorge Rodríguez, que funge más bien como un vicepresidente. Es así como en el caso de Nicaragua, que tienen a una copresidenta, pues aquí pareciese que hubiese un copresidente, porque se comporta de esa manera. Y Diosdado Cabello, que es el rostro visible de la represión, que por supuesto pues sigue metida en esta troika, y esto bajo la tutela o el control de los Estados Unidos. ¿Y ese tutelaje de Estados Unidos cómo se expresa o cómo se percibe en la vida cotidiana de los venezolanos? Los venezolanos están conscientes de que Marco Rubio es, como dicen algunos analistas, una especie de virrey de Venezuela. ¿Apoyan ese tutelaje de Estados Unidos o tienen algunas reservas? Sobre las expectativas acerca del tutelaje, eso ha ido variando desde, por ejemplo, en enero, cuando había unas altas expectativas porque se esperaba que hubiese un gran cambio económico en el país, hasta ahora que esas expectativas se han ido matizando. Sin embargo, en una reciente encuesta también pudimos ver que más o menos Donald Trump y Marco Rubio tienen altos niveles de aceptación, y aparte de esto, María Corina Machado tiene los altísimos niveles de aceptación, muchísimo más altos que hace un mes. Entonces es algo así como que contradictorio, ¿no? Porque ella sigue recibiendo el apoyo popular. La gente todavía tiene expectativa de que, sobre todo con esta mesa de acuerdo que se instaló este jueves pasado, pues se logre algún tipo de acuerdo que permita que se celebre un proceso electoral y que se lleve finalmente a una transición democrática en Venezuela. Eso que dicen las encuestas se percibe en la opinión de la población en las calles, es decir, se expresa de alguna manera de parte de los venezolanos, o existe temor de expresar sus opiniones. Te voy a decir una percepción que tengo desde que llegué, ¿no? Todavía hay mucho miedo en Venezuela, muchísimo, muchísimo miedo, y lo ves porque incluso hay sitios donde estás y la gente habla en voz baja cuando va a hacer alguna crítica, o algunos colegas no se atreven a enviar una nota de voz porque, bueno, porque todavía sigue todo el aparato represor activo, todavía siguen las leyes que metieron o que propiciaron que metieran preso a más de 2.000 personas, todavía siguen vigentes. Es decir, ese miedo todavía está allí. Sin embargo, lo que yo he escuchado en la calle son dos cosas. Uno, la gente sigue repitiendo, como una manera de procesar su trauma, el tema de dónde estaba el día del terremoto, qué fue lo que pasó, cómo se sintió. Existe una percepción generalizada de que el Estado no actuó consecuentemente con esas víctimas, y que se hubiesen podido evitar mucho más víctimas si hubiese habido una actuación tanto de las Fuerzas Armadas como de otros organismos de protección civil para atender inmediatamente a las 48 horas después del terremoto. Y sobre todo existe una gran queja, Carlos Fernando, sobre la cosa económica. O sea, aquí hay como 3 sistemas de pago que ya yo no los entiendo tampoco. Prácticamente la economía se dolarizó hace bastante tiempo, pero en cualquier lado tú puedes encontrar que la gente se refiere a los precios no en bolívares sino en dólares, y luego hay una tasa euro que no la entiendo, y luego tienes que la gente, el común de la gente,
él no percibe una mejora en sus condiciones económicas, todo lo contrario. Yo fui al supermercado, Carlos, y me quedé realmente asombrada de ver precios que no se ven en los Estados Unidos, por ejemplo, y muchísimo menos en Europa. Entonces te preguntas un poco cómo hace la gente para su vida cotidiana. Se ve mucho la desigualdad. Por ejemplo, hay sitios muy elegantes en donde hay gente que puede manejarse en términos de divisas y luego te vas a los barrios y a las zonas populares y te das cuenta que la gente está haciendo un gran esfuerzo por tener una vida cotidiana más o menos normal. El presidente Trump ha celebrado la administración que dice que su gobierno está haciendo de los recursos petroleros de Venezuela, que ellos lo administran, y luego no sé si es que le asignan fondos al gobierno de Delcy Rodríguez para diferentes actividades. ¿Ha tenido esto algún impacto en los servicios públicos? ¿Hay alguna proyección de los pequeños negocios o de los grandes negocios? Las inversiones que supuestamente se iban a realizar en Venezuela en los últimos meses. Sobre esos 13.000 millones de dólares que supuestamente se han vendido durante este tiempo, no hay ninguna rendición de cuenta en este momento. Transparencia Venezuela está exigiendo que haya rendición de cuentas sobre esos recursos. No se desconoce el mecanismo de asignación de esos recursos, si entra en una cuenta del Tesoro de Estados Unidos y luego es redistribuido al gobierno de Delcy Rodríguez. Sobre ese punto no hay información realmente clara, transparente. Sí hay expectativa de los pequeños sectores de que se puedan inyectar esos recursos, pero yo que me he reunido con pequeños inversionistas y con gente emprendedores, pues todo el andamiaje jurídico no da realmente seguridad de que una inversión no pueda ser luego expropiada o afectada por un manejo político. Tengo la impresión que hay un tema de credibilidad, pues los inversionistas no creen en el gobierno evidentemente, pero tampoco hay una credibilidad sobre que se pueda producir realmente un cambio de régimen, un cambio de sistema, y eso creo que se está reflejando en esta queja que hay sobre la tardanza de que esas inversiones que se esperaban que pudieran llegar en enero, pues no han terminado de llegar todavía a Venezuela. ¿Qué nivel de respaldo tiene la presidenta Delcy Rodríguez en el chavismo? ¿El chavismo está alineado con este gobierno? Siempre se dijo bajo la dictadura de Nicolás Maduro que el chavismo era una especie como de corporación con distintos feudos de poder. Ahora, bajo este tutelaje de Estados Unidos, ¿qué dicen los chavistas? Hay de todo ahora en el chavismo, ahora se expresan las diferencias que sabíamos que estaban allí, ahora se están expresando un poco más, porque no todos tienen acceso a esta dinámica de poder que hay, ¿no? Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez nunca fueron gente del aparato, o sea, quien manejaba el aparato del partido o las masas del partido era Diosdado Cabello, o es Diosdado Cabello, que lo sigue haciendo. Y Delcy Rodríguez y Jorge eran más operadores políticos, ¿no? Delcy en lo económico, Jorge más en lo político. Eso sigue siendo así. Lo que pasa es que ellos tienen una capacidad de identificar qué incentivos necesitan ciertos sectores y pues van estimulando a esos sectores a que bajen un poco sus diferencias o bajen sus reservas frente a la ejecución del gobierno. La semana pasada hubo una marcha de algunos de los grupos más radicales del chavismo que ahora se declaran en oposición a Delcy Rodríguez y dicen que es una dictadura. Esa misma gente que apoyó, por cierto, la violación de derechos humanos en Venezuela. Este diálogo que empezó en estos días, promovido por Estados Unidos, entre el gobierno encabezado por Jorge Rodríguez y un sector político encabezado por Dinora Figuera, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, llama la atención que la ausencia de Edmundo González, que ganó la presidencia 2024, o de María Corina Machado, que ganó las primarias opositoras. ¿Cómo ven los venezolanos hoy este diálogo? ¿Qué expectativas tienen? Ahí también hay como sentimientos y emociones encontradas, porque mucha gente deposita una gran confianza en que como está Estados Unidos, entonces sí se va a llegar a cumplir algunos de los objetivos. Hay una agenda que ha sido una agenda general, un poco muy al estilo del gobierno, del oficialismo, que intenta meter todo para dilatar las cosas,
y en el caso de la oposición que está sentada allí en esa mesa, pues el cronograma es una actuación desde aquí hasta diciembre con algunos hitos que deben ser conseguidos. Entre esos hitos está el nombramiento del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Son 16 magistrados que creo que deben ser renovados, deben ser nombrados, y luego la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con el marco que ha dicho la diputada Dinora Figuera. Pues este marco de actuación va desde ahora hasta diciembre, y hacia diciembre debería, esto es teoría, tener conformado un Consejo Nacional Electoral que posiblemente pues pueda diseñar una convocatoria a un proceso electoral. De manera que está descartada la posibilidad de que en el resto de este año haya elecciones en Venezuela. ¿Hay alguna expectativa de que las elecciones se celebren en 2027, en 2028 o después de 2028? ¿Quién va a decidir cuándo se celebrarán las elecciones en Venezuela? Hay una especie de consenso que posiblemente un proceso electoral se pueda llevar a cabo en el país a finales o en el segundo semestre del 2027. Sin embargo, lo que no queda muy claro todavía es qué tipo de proceso va a ser. Algunas personas hablan de una primera elección parlamentaria, de manera que en el Parlamento se vean reflejadas todas las tendencias políticas que hay en el país, y a su vez así se permitan hacer todo este espacio para una transición que implique un cambio de régimen. Hay unos que hablan de seguir esta tradición de elecciones regionales, y pues la posición de María Corina Machado y del grupo de la Plataforma Unitaria que la apoya es que la primera elección que se debe hacer en Venezuela es una elección presidencial. ¿Y los venezolanos están esperando el retorno del liderazgo de María Corina Machado, de Edmundo González, o hay otros representantes de la oposición en este momento que participan en ese diálogo o que están en este proceso? En este diálogo, esta mesa de acuerdo, quienes llevan la voz cantante son los miembros de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, que fue lo que quedó de aquella asamblea que fue elegida en el 2015. Además, también para contextualizar, fue la primera vez que la oposición ganó las 2/3 partes del cuerpo legislativo, y que pues fue impedido de ejecutar el mandato que tenía, porque bueno, hubo allí dilaciones por parte del gobierno nacional. En todo caso, los sobrevivientes de aquella asamblea del 2015 son diputados o miembros de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. Sobre el rol de María Corina Machado, ella y Edmundo González Urrutia emitieron un comunicado en el que dijeron que no iban a participar en esta mesa, pero que tampoco la iban a obstaculizar, y que iban a hacer seguimiento para ver cuáles son los hitos verificables que se alcancen. Y sobre las expectativas, mira, yo creo que una encuesta reciente de Atlas Intel y otra encuesta de una pequeña encuestadora que se llama Poder y Estrategia, allí se ve claramente pues que sigue consolidándose el apoyo popular a María Corina Machado, una cosa de verdad hasta extraordinaria, en el sentido de porque ya ella tiene 8 meses que no está en el país, pero a la vez lo que la gente pareciese que está esperando es que realmente se produzca un cambio político en el país. ¿Qué esperas vos, Luzmeli, como ciudadana, como venezolana, como periodista? ¿Qué emoción, qué impacto has tenido al poder recorrer nuevamente las calles de tu país en esta semana? Bueno, tú como excelente periodista que eres, dejaste la pregunta más complicada para el final, ¿verdad? Mira, yo también tengo sentimientos encontrados, en el sentido de que, como te digo, como me decía un colega que ha estado mucho en la política, escampó, pero todavía todo está mojado. Entonces, yo creo que en esa ambigüedad nos estamos moviendo, en esa incertidumbre de que, bueno, mira, todavía aquí hay cosas que no están muy claras. Y algo que yo percibo es como este sentimiento encontrado de ver la capacidad de supervivencia que han tenido los venezolanos que están en Venezuela. Es increíble cómo la gente ha tratado de rehacer sus vidas, de construir sus vidas ante las carencias del Estado, ante todas las violaciones de derechos humanos,
toda la crisis económica, la emergencia humanitaria y cómo ves que la gente sigue haciendo cosas me parecen hermosísimos. Pero en contraste también he percibido algo que nunca pasaba en Venezuela. Nosotros siempre teníamos como mucha expectativa de futuro y lo que siento es como, sobre todo en sectores más jóvenes, es como que a lo mejor una resignación en el sentido de como que no tener la capacidad de hacer su futuro. Y esto a lo mejor tiene que ver con el hecho de que aquí se produjo una gran migración de sectores populares hacia otros países y ellos se dieron cuenta lo difícil que era integrarse en esas otras sociedades. Entonces, pues la gente en los sectores populares ya no tiene tantas expectativas de irse del país, pero tampoco pareciese que tuviese expectativa de que sus condiciones de vida van a mejorar ostensiblemente en los próximos años. Dijiste que hay miedo en diferentes sectores de la población. ¿Qué pasa con las estructuras represivas, los colectivos, los paramilitares, las fuerzas represivas del ejército y de la policía que no han sido desmanteladas? Fíjate, ahí también hay que meter la lupa porque, por ejemplo, yo estuve en el centro de Caracas y vi estos grupos de civiles que estaban armados eh, caminando por las calles. La verdad, la gente ya no los respeta mucho porque, bueno, ellos amenazaron con que aquí iba a haber un Vietnam, una cosa de esta y ahí están sometidos también por la tutela. La gente ya le ha perdido ese respeto o ese miedo que ellos podían inspirar. Pero por el otro lado, como está toda la estructura represiva, todo el andamiaje, toda la parte legislativa, todo lo que implica que en cualquier momento cualquiera allí puede decidir que tú o cualquier otra persona va presa por decir algo, por poner un tweet, creo que eso todavía sigue allí. Lo que sí sigue vigente es la estructura represiva de los cuerpos de inteligencia. O sea, eso no se puede vencer tan fácilmente. Esas costumbres autoritarias siguen allí vigentes y eso es lo que hace que mucha gente tenga miedo. Gracias, Luzmeli. Esperamos tus reportes en Efecto Cucuyo y en el país en los próximos días. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.